Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Soraya Quintana en su segmento Milagros en mi vida. Bueno, unos invitados para el día de hoy, así que Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, saludos para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Gracias, Jorge, por estar allí siempre tan puntual. Y gracias a todos los que nos han enviado mensajes muy lindos acerca del libro Sacerdote, que ya salió en Kindle, ahora va a salir pronto en papel. Pero hoy tenemos una sorpresa. Tenemos unos invitados de lujo, como siempre, cada lunes, y a mí me encantan los temas que tocamos porque son temas súper importantes, sobre todo el día de hoy. Hoy tenemos una pareja, he estado viendo los programas porque somos compañeros de la radio Busco en Ti, y tienen un programa excelente de familia. Así que ellos son una pareja, Roberto Jiménez y Rocío Jiménez, son consejeros, están desde Ciudad de México, Jorge en Colombia y yo aquí en Madrid, España. Así que sin más preámbulo voy a invitarlos, a presentarlos, que ellos se presenten. Tienen un bagaje de más de 20 años aconsejando matrimonios, así que maravilloso verlos a los dos juntos. ¿Cómo están, Rocío y Roberto? Buenas tardes, pues gracias por la invitación. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, somos Roberto y Rocío Jiménez. Tenemos 5 hijos y el área donde servimos es en matrimonios y pues sí, ya tenemos más de 20 años sirviendo allí en la congregación y pues ha sido una bendición poder pues trabajar con los matrimonios, ¿no? Ya que para nosotros pues los más bendecidos somos nosotros y los que más hemos aprendido pues también el Señor empieza con nosotros mismos y aquí Qué estamos para bien. servirles. Sí, curiosamente, y parte de lo que Dios ha hecho es que mi esposa es de profesión enfermera y yo soy de profesión médico. Nos conocimos en un área de hospital, en un servicio de pediatría. Ya desde entonces ella mostraba dotes de cuidar niños muy fácil. Tenía 11 niños a su cargo y a mí me impresionaba verla. Yo le decía, oye, pues vamos a tener 12, ¿no? Como ya los atendías en el hospital, pues ya los podrás atender ahora en la casa, pero quedamos en 5, Dios así lo dijo, así que interesante este tema de familia y matrimonio. Ya nos formaba. Ay, qué bien. Bueno, sí, Roberto, me encanta el nombre porque mi papá se llama Roberto, mi abuelo se llamaba Roberto, mi hermano Roberto, y mi sobrinito Roberto. Entonces, estamos toda la familia. Eh, eh, Me es interesante, sobre todo, cómo el padre compagina, ¿no? Que Roberto médico y la esposa enfermera, y además de eso, los unen como matrimonio a servir, ¿no? En la iglesia. O sea que él hace todo ese plan perfecto. Y necesitamos muchísimas parejas así, que tengan muchísima experiencia de 20 años aconsejando matrimonios, porque yo creo que la familia es el núcleo de la sociedad, importantísimo, es esa célula que nos permite continuar, pero que ha sido golpeada, muy golpeada y cada día más golpeada con las leyes, con las situaciones, con todo lo que estamos viviendo, y eso es parte de lo que queremos hablar. Yo quiero agradecerles porque me han permitido, me han dado su opinión muy bonita y muy acertadas en el libro que, que ya ha salido al aire en Amazon, que es Sacerdote, que es para hombres, destinado sobre todo para hombres porque necesitamos levantar ese sacerdocio. Y quería permitirme leer la palabra que fue la que me inspiró a escribir el libro, porque trato de repetirlo todos los días. Está en primera de Pedro 2:9, dice, más vosotros, yo lo pongo siempre en persona y para cada uno y para nuestros hijos.
Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y ese pueblo adquirido a precio de sangre, ¿no? Por Jesucristo, por Yahshua, para que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable para poder proclamar la verdad. Entonces, de ahí somos, a mí eso me impactaba. Cuando yo lo leía por primera vez, hace 20 tantos años que recibí en mi corazón, que el día más importante de mi vida, que recibí a Cristo en mi corazón, yo lo leía y decía, pero somos como real sacerdocio. Entonces yo quería que pudiésemos empezar a poder explicarle a muchos que nos escuchan, que son de diferentes creencias, y que tenemos como, yo era católica antes, ¿verdad? 30 años católica, y creíamos que solamente el sacerdote es esa persona que lleva esa bata morada, blanca en la iglesia. En aquel tiempo me dice mi mamá que cuando en su tiempo era en latín y le daba la espalda, además de eso, y era en latín, no se entendía nada, hacía unos movimientos y ya, eso es lo que nosotros nos imaginábamos como sacerdote, ¿no? Pero cuando leemos este versículo y muchas cosas en la palabra, vemos que nosotros somos ese real sacerdocio que el Padre ha enviado. Y ese sacerdocio que es sobre todo que está en la cabeza, que está destinado para el hombre, como en el hogar. Es ese que conduce, que protege, que cuida, que ora por su familia, que sirve. Entonces, quería que pudiésemos hablar sobre eso y más sobre todo ustedes que tienen esa experiencia. Entonces, pues, queríamos tocar ese tema. Cuéntenos un poco qué es para ustedes ese sacerdocio en el hogar. Eh, sí es cierto, el sacerdocio, así empieza la Biblia, que es la historia de Dios para la humanidad, nos lo refiere desde el Antiguo Testamento como Él elige en primer lugar un pueblo para que fueran sacerdotes para Él, todo un pueblo, no solo una persona, pero luego inicia con una persona, con destinar a Aarón, le da una serie de elementos muy puntuales acerca del sacerdote, como él lo nombra, y luego que toda su familia fuera sacerdote. Sin embargo, hay que leer completa la historia y entonces viene nuestro Señor Jesucristo, se encarna, es un hombre, y el libro de Hebreos relata claramente cómo Él es finalmente un sacerdote para siempre, un sacerdote según el orden de Melquisedec, de aquí hasta que regresemos con Él. Entonces, ya tenemos un sumo sacerdote. Pero en la revelación que le hace a Pablo en esta cita particularmente, le dice que ahora todos aquellos que hemos decidido en nuestro corazón entregarle nuestra vida, Él nos hace un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él para enseñar las maravillas de la vida nueva, la vida plena. Y entonces, en ese momento, también él establece en este nuevo pacto, y vale la pena señalar que así dice la palabra, un mejor pacto mediado por la sangre de Jesucristo. Entonces, y además que nuestro Señor Jesucristo se cumplió toda la ley y los profetas. Quiere decir que hasta él cumplió esa ley y esos profetas que leemos durante todo el Antiguo Testamento para establecer un mejor y nuevo pacto que nos da acceso, incluso a diferencia del Antiguo Pacto, a la paternidad de Dios. Y entonces nos encarga el sacerdocio. Y aquí tal vez hay que hilar fino entre ser el sacerdote, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y ejercer sacerdocio en nuestra casa. Parece una diferencia muy sutil, sin embargo es importante para que papás varones, entendamos que ejercemos el sacerdocio de parte de ¿quién? De Cristo, nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote eterno que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que en la tierra, particularmente en la familia, pues nos corresponde tomar esa iniciativa, tomar esa
esa parte que también en este nuevo pacto establece Dios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de su esposa y de su casa. Claro, hay que entenderlo con esta verdad espiritual, mirando las realidades espirituales, no solamente las racionales y las coyunturales de la circunstancia. Y luego voy más allá. En el matrimonio, nuestro Señor Jesucristo vuelve a afirmar lo que desde el original es. Dice que hombre y mujer, Él los diseñó así, y se unen para ser uno solo delante de Él. Por eso en la familia, en el matrimonio, tenemos este encargo de sacerdocio, ambos, porque ambos nos dice, por ejemplo, una tarea del sacerdote, instruye al niño en su camino y no para que no se aparte de él. Ambos tenemos que instruirlo. Intercedan por él, háganle conocer, dice en Deuteronomio, ¿no? Que publiquemos desde la mañana, en la tarde, cuando salgamos, cuando andemos en el camino, que les enseñemos las verdades de Dios. Y luego además aquí dice que somos real sacerdocio para proclamar las obras maravillosas de Él, que nos rescató de las tinieblas a la luz. Pero ¿quiénes son esos encargados del sacerdocio? Dado que somos uno delante de Dios, somos los dos, los padres. Y fíjense cómo la palabra claramente identifica ese rol. Nos llamamos padres, claro, desde el punto de vista de nuestro género, somos el papá y la mamá, pero somos padres. Igual en el original, varón era hombre y mujer, ¿no? Y por eso dice, ahora llamaré a esta varona. Entonces, todo eso nos hace llegar al punto de que los padres ejercemos el sacerdocio de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, ahí a la derecha del Padre, en la casa, porque ya no somos dos, sino uno. Ahora, claro, una mamá o un papá solo me dirá, bueno, y tú tienes tu sacerdote eterno, que es el Señor Jesucristo, y tú desarrollando las tareas sacerdotales, que son el reunir a la familia para tener ese lazo, esa comunión con el Padre. La oración, la lectura, el devocional, la instrucción, la disciplina, y podemos ir desglosando tantos elementos del sacerdocio, pero dejo que mi esposa dé el enfoque de mujer. Claro, no solo al hombre o al esposo le ha tocado ejercer el sacerdocio, por eso somos uno, porque ambos, cuando no está uno, está el otro y puede ejercer todas esas características que Dios nos ha delegado como responsabilidad de padres, ¿no? Y yo creo que como esposa puedo decir que cuando mi esposo no ha estado, pues realmente a mí me ha tocado pues llevar a cabo toda esa instrucción, esa disciplina, y como esposa pues soy el complemento que él necesita para que en el tiempo que él no está, pues lo pueda también llevar a cabo, ¿no? Y no se descuide a nuestros hijos el que digamos pues él no está y pues no se va a hacer, sino al contrario, somos esa ayuda idónea, ese apoyo, ese complemento que se necesita en casa para poderlo ejercer y así tener cuidado de nuestros hijos, sino que dejarlos nada más así a la deriva, ¿no? Somos esa ayuda idónea que Dios le ha dado al hombre para que pueda ser ese complemento y ayudarle en todo tiempo, ¿no? Bien, como decía Roberto, hay como un hilo muy, muy delgado, ¿no? Que hay en donde nosotros podemos como tergiversar y el mundo está en ello, ¿no? Estamos en unas situaciones donde tergiversa mucho la función del padre y la madre en el hogar. Lo estamos viendo aquí en Europa, o sea, donde hay cantidad de, inclusive asociaciones o organizaciones donde dicen que no se necesita, que la mujer puede criar sus hijos sola, que no necesita la figura del varón para nada. Entonces, debemos, ¿verdad? En estos tiempos poder hablar con la base bíblica y hablar de una manera sabia, hablar gente
como ustedes que tengan la experiencia de explicarnos, ¿verdad? Porque yo como madre entiendo que hay un, como rol que somos complementos, hombre y mujer, hay cosas que el varón como papá puede hacer que yo no las hago, porque representa esa firmeza para el hijo, esa protección, esa seguridad que da. ¿Entiendes? Entonces, que estamos viendo, de mi punto de vista, y ustedes me corrijan si no estoy bien, eh, estamos viendo una sociedad en donde estamos creyéndonos autosuficientes en todo. Que la mujer puede criar sola a sus hijos y punto, no necesito de padre porque no nos quiso o se fue, o que el hombre eh, eh, tampoco lo necesita porque estamos viendo parejas que buscan de una manera artificial tener sus hijos y entonces no necesita la mujer. Estamos viendo una eh, deshumanización total de lo que es el hogar como familia, ¿no? Y necesitamos tener las cosas claras. Si no las tenemos claras y estamos tan bombardeados con las redes sociales que nos están diciendo cantidad de cosas, es complicado. En el libro tocó un punto, en el libro del sacerdote, un punto que habla sobre lo que es la familia actualmente. Y me sorprendió mucho ver que hay un concepto de nuevo de familias, que son familias que viven separadas, de casas separadas, pero se llaman familia y se ven una o no sé cuántas veces al mes o en la semana y después cada uno se va a su sitio. Entonces, estamos como que cada vez más el enemigo está bombardeando a la familia de muchas formas. Y nosotros tenemos que tener como claro ese concepto. Entonces, Rocío hablaba algo claro. Puede ser que el esposo, ¿verdad?, se vaya porque tiene que trabajar una semana, un mes a otro sitio y ella está cumpliendo esa función allí de no descuidar los padres, ¿no? De descuidar los hijos. Pero claro, que sea momentáneo. Pero es que estamos viendo un desorden total a nivel mundial que lo estamos sufriendo, porque hay cantidad de familias que conozco en donde se va el padre a emigrar a otro país por años y lo que hace es enviar dinero y la mamá está aquí, entre comillas, cuidando de la familia, pero ¿dónde está la figura paterna? Que no está diariamente allí protegiendo. O peor aún, se va la mujer a mandar dinero y lo envía al padre que está con los hijos. A ver, ¿cómo podríamos ustedes como consejeros de 20 años, qué aconsejarían a matrimonios así? Porque a veces es ignorancia, desinformación, y yo creo que lo que más nos separa a nosotros de la felicidad es la ignorancia. Ignorar la palabra, ignorar lo que el Padre nos ha puesto a nosotros y nos ha dicho, haz esto para que te vaya bien en la vida, porque yo creo que todos los que nos casamos no queremos divorcio, no nos casamos para divorciarnos, nos casamos para tener una bonita familia, pero, ahí viene el pero, ¿no? ¿Qué diría Roberto y Rocío en este caso? ¿Cómo aconsejarían esas familias que en este momento son millones alrededor del mundo que tienen que tomar esa decisión de que se van a emigrar? Estamos viendo un momento de inmigración tremendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Vamos a poner un fundamento que está en la palabra. El matrimonio y la familia son denominación de origen, es decir, como cuando uno tiene champán, uno es del área de Francia, ¿no? Y si en otro lado se fermenta otra uva, etcétera, no se le puede denominar champán, porque tiene denominación de origen. El matrimonio y la familia lo diseñó Dios. Con frecuencia les pongo el ejemplo de si tienen un reloj suizo original y tienen algo que es un clon o algo que no es un reloj suizo, entonces no se le puede llamar reloj suizo. Así es el caso O un Casio y un... un Casio, exactamente un Casio,
y el Casio, exactamente. A ver. Entonces, necesitamos conocer ese fundamento para que entendamos que el matrimonio y la familia tienen un diseño y que cuando utilizo ese diseño, cuando estoy dispuesto, lo conozco y estoy dispuesto a trabajar en ello, vamos a obtener el mayor rendimiento porque estamos con el manual del fabricante, estamos con el diseño original. Cualquier otra variante siempre tendrá consecuencias. Si yo le pongo a la computadora una pieza que no es de HP, pues puede ser que medio funcione, pero a la larga le va a deteriorar eso. Entonces, el primer entendimiento es que sepan que hay denominación de origen, que ese es un modelo que Dios estableció. Ahora, en este tema de viajar y de cambiar de residencia, mi esposa les puede decir porque Dios nos ha permitido esa circunstancia, tener que cambiar. Y entonces incluso ella, que laboraba profesionalmente, tener que tomar una decisión porque subordinó su desarrollo profesional al desarrollo de algo que Dios nos puso. Nos unió como matrimonio y como familia. Sí, así es. Pues siempre tenemos que discernir lo que quiere Dios en nuestra familia. Y cuando conocemos el diseño de Dios, pues sabemos que, como tú bien lo dijiste, nos casamos y para tener una familia y mantenerla unida, no es para que solo por unos años, digo, ahora lo piensan, ¿no? Que solamente hasta que funcione y ya después se van. Pero en este caso, nosotros siempre, nuestra decisión fue hacer la voluntad de Dios de mantener una familia y tener unos hijos que fueran instruidos en el camino de Dios. Y bueno, siempre que mi esposo tenía un cambio de lugar por el trabajo, pues siempre veíamos la forma de cómo irnos todos juntos y no de quedarse unos aquí y otros allá. Porque en el momento que uno permite esa separación, el enemigo puede deshacer una familia muy fácil. ¿Por qué? Porque el hombre es tentado siempre, ¿no? No digo que la mujer no, también. Pero en este caso, el que él se fuera y se fuera a trabajar lejos, pues sabíamos que eso iba a implicar el no vernos, el no estar juntos, el que mis hijos no lo vieran, el que él no estuviera también al pendiente de ellos. Y gracias a Dios movíamos escuelas y todo donde él se fuera, donde tenía que estar y nosotros nos movíamos con él. Y eso fue una gran bendición porque a pesar de que los hijos eran cambiados de escuela, pues ellos seguían y continuaban sus estudios y nosotros estábamos cercanos. Podíamos, incluso el vivir en provincia aquí en México fue de mayor bendición porque él podía estar con nosotros a la hora de la comida, llegaba más temprano y eso cambia la vida totalmente, ¿no? Y realmente Dios así nos fue llevando de que siempre nos fuéramos juntos y que no perdiéramos la unidad. Y fue como hasta hoy podemos estar juntos y decir que nuestros hijos, pues ya todos adultos y ya han permanecido en el Señor, han crecido con el Señor, le siguen sirviendo al Señor y pues aman al Señor. Ahí está el fruto de haber permanecido juntos, ¿no? Porque el hecho de separarse y entre comillas a veces piensan que por ganar más dinero nos va a ir mejor y no es cierto. Las familias se desintegran, los hijos tienen unas vidas muy, pues muy difíciles porque al no estar los papás juntos, pues claro que ahí también hay problemas con los hijos en cuanto a rebeldía, hay desunión, bueno, se producen muchas cosas, ¿no? Pero sí podemos decir que es una bendición el poder movernos y estar juntos siempre a donde el trabajo esté, ¿no? Y señalar, ponías muy bien el caso, ¿qué le diríamos a un matrimonio que está en esta disyuntiva? Decirle, mira, estás haciendo una relación costo-beneficio, porque dices, es que se vaya ya, va a representar más dinero, nos quedamos aquí porque lo optimizamos, etcétera. Pero no están poniendo en la ecuación todo el costo que tiene la separación. Bien dijiste, el padre da identidad. Porque cuando Dios dijo, tú serás la cabeza de tu casa,
significa que es el que está dando la orientación. La esposa da unidad. Dice, la mujer sabia edifica su casa. La esposa mantiene la cohesión, ve las emociones de todos, conjunta agendas, horarios, en fin, hace una cosa maravillosa. Pero el que da orientación, el que se vuelve un ejemplo a seguir, es el papá. Y entonces, una decisión de separar la familia, en primer lugar dice Dios, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, y con el hombre cualquier circunstancia. Si deciden separarse, es una decisión que asumimos, pero tiene un precio muy alto. El matrimonio, la familia, los hijos. Hay estudios, esta es una verdad espiritual, pero hay estudios donde el tema emocional es un tema fundamental para los hijos. El padre que yo quería ser, se llama uno de esos libros. Fabuloso, con estadísticas de cientos de miles de jóvenes. Por ejemplo, ¿quiénes son los más susceptibles a tener relaciones sexuales a temprana edad? No tuvieron un papá cerca. ¿Quiénes son más susceptibles a decir una mentira? Los que no tuvieron un papá cerca. ¿Quiénes son más susceptibles a la influencia de la delincuencia? Los que no tuvieron un padre cerca. ¿Quiénes son más inseguros y predispuestos a la drogadicción, a las adicciones? Los que no tuvieron un padre cerca. Entonces, cuando están tomando la decisión de separarse por un tema exclusivamente económico, están dejando en la balanza unos cuantos pesos, un bienestar económico, por un valor eterno, un valor temporal. Y ese es el modo de este tiempo, que resalta los valores temporales, la economía, el bienestar momentáneo, la escuela, etcétera, pero te impide ver el valor trascendente, porque no solo somos nosotros, son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, dice la palabra, y se ha demostrado en medicina que la maldad se manifiesta hasta la tercera y cuarta generación. Hemos visto en matrimonios abuelos divorciados, hijos divorciados, nietos divorciados, separados, porque vivieron ese ejemplo, porque lo tuvieron cerca. Y a pesar de que las circunstancias fueron dolorosas, de alto impacto, se repite, porque hay modelos que se incorporan a nuestras emociones y a nuestro pensamiento. Nada menos que a hoy que digan dos jóvenes que se van a casar, pues si no nos entendemos, nos separamos. Cuando Dios dice que nos va a unir hasta que la muerte física nos separe, para bendecir 1000 de nuestras generaciones. Otra vez, largo plazo versus corto plazo. Esta vida nos trae acelerados, siempre decidiendo día tras día, y se te juntan y te traen así. Y entonces ya está la decisión, oye, vete tú primero y luego ya vamos viendo. No, y eso sí lo vivimos. Por supuesto que tuvo que cambiar, trabajo, escuela. Nuestros hijos nos preguntaban, una vez que ya lo saben, los niños para ellos es como una aventura. Me preguntaban, papá, ¿qué posibilidad hay el año que entra? ¿A dónde nos podríamos cambiar? Fíjense nomás la manera de adaptarse de un niño. El niño es un juego. Si le dicen que cada año se va a cambiar de escuela y que cada año puede cambiar de ciudad, pregunta, ¿cómo a qué ciudad nos iremos? Hasta me preguntaban, ¿qué porcentaje hay tal ciudad, Porque fíjate que nos han platicado. Y ahora nuestros hijos tienen amigos de muchísimos lados, pero no solo de México, del mundo. Y entonces vemos cómo Dios los preparó para este tema actual. Ellos están globalizados. ¿Quién los preparó? Dios. ¿Por qué? Por la obediencia de ser uno, de subordinar a la unidad que ha establecido Dios las circunstancias económicas o eventuales que teníamos alrededor. Cada caso hay que darle un consejo muy particular, pero el principio es que subordinen todos los otros elementos a mantener la unidad como Dios la ha establecido. Excelente. Es maravilloso. Yo quiero que podamos hacer un segundo programa porque es un tema tan importante, tan extenso y con tantas aristas que debemos tocar actualmente
porque estamos viviendo unos momentos bien difíciles para la familia en general, en todo sentido. Y quería aclarar ciertas cosas. Yo estoy súper agradecida. Mi mamá está escuchando el programa porque yo siempre estoy atenta. Y yo tuve unos padres que estuvieron más de 55 años casados, como 57, algo así. Ella, papi falleció hace poco, pero bueno, nos quedan 2 minutitos. Pero quería contar este testimonio. Tuve esa gracia de poder ver que siempre estuvieron juntos, que no se separaron, que si mi papá iba a trabajar, o sea, en una semana a Caracas, regresaba a Barquisimeto, y eso da una firmeza a nosotros como personas. Yo no he tenido la misma historia, porque por destino, pero también se ve el efecto que sufren los hijos, ¿no? Entonces, por eso, esa es la inquietud de poder estudiar y trabajar dentro de lo que es el libro todos esos temas y que eh, debemos tocarlos ahora. Y como ustedes lo explicaban súper bien, la importancia de no poner la familia en un segundo plano, porque la palabra nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo el mal. O sea, por ganarnos un poco más o porque, entre comillas, voy a vivir mejor en otro país, pues se destruye todo un hogar y es terrible. No es de que el dinero es malo en sí, es que lo interpretamos mal, es la raíz de todo, es el amor al dinero. O sea, prefiero poner en la balanza primero el dinero que me voy a ganar, unos cuantos dólares o euros o pesos, como dicen, por la unidad familiar. Entonces, y ahí el problema y lo estamos viendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya nos quedan 2 minutitos. Yo quisiera que ustedes pudiesen explicar en dónde, cómo pueden escucharlas a ustedes aquí mismo en la radio online, en el programa, que ustedes hablan sobre la familia y pues agradecerle de verdad estar con nosotros y vamos a hacer la segunda parte con estos temas porque nos han preguntado y gente que ya ha leído el libro desde Estados Unidos me han dado su feedback, entonces queremos con preguntas después de hacer una segunda parte. Entonces, espero que se puedan despedir y bueno, es tan rápido, estaba todo tan ameno, pero parece mentira, media hora se pasa volando. Así que bueno, todos el micrófono para ustedes. Sí. Pues muchas gracias por la invitación y sabemos que pues sí es un tema muy rico porque hay que valorar la familia, ¿no? Que es algo muy importante para todos y pues sí, pues dejar que Dios obre en cada familia para que les dé ese valor a la familia que hoy en día realmente ya los jóvenes no se lo dan. Es otra situación, otro tiempo, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que quiere es que haya familias conforme a su corazón. Claro, pues muchas gracias. Estamos, escriban a la radiodifusora, tanto aquí al programa de Milagros de Vida como a la parte que nosotros estamos, y con todo gusto contestaremos y esperamos que podamos tener esas preguntas y eso ayuda a ser todavía un poquito más específico en algunos casos. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rocío y Roberto. Bueno, saludos y besos para todos los que nos Gracias. escuchan. Y hasta el próximo lunes. Gracias, Jorge, por estar en los controles. Bye. Hasta luego, buena tarde.